Jóvenes, nuevamente con ustedes, ahora con el tema cinemática. Vamos a resolver algunos ejercicios referentes a este tema. Bien, primer problema, una persona posee una velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Cuántas cuadras recorrerá en un minuto? Teniendo en consideración que una cuadra equivale a 100 metros. Bien, tenemos nuestros datos entonces, la velocidad, el tiempo, que es un minuto, pero lo vamos a convertir a segundos. Tener cuidado en ese sentido porque nuestra velocidad está expresada en metros por segundo. La distancia, que es la que nos pide, aplicamos nuestra fórmula, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, y resulta de que sale 300 metros. Pero tenemos que convertirlo a cuadras o saber a cuántas cuadras equivale. Por lo tanto, lo convertimos, hacemos nuestro factor de conversión, los 300 metros, por el factor de conversión, que es una cuadra que equivale a 100 metros, ¿no? En la parte superior va lo que queremos que aparezca, y en la parte inferior lo que queremos que desaparezca, que sería metros, ¿no? Bueno, esto equivale entonces a 3 cuadras. Y estaría solucionado mi primer ejercicio. Listo, vamos a un segundo problema. Identificamos los datos, la distancia que es la que nos pide, nuestra velocidad, el tiempo también haciendo la conversión porque vamos a trabajar con segundos. ¿Ya? De la misma manera, la velocidad hay que convertirlo porque está expresada en kilómetros por hora, y como yo estoy utilizando segundos en el tiempo, entonces haré la conversión en metros por segundo. Ahí están nuestros factores de conversión, ¿no? Y resulta entonces que la velocidad de 18 kilómetros por hora equivale a 5 metros por segundo. Bueno, entonces ya tengo las unidades correctas, ¿no? Las unidades correspondientes, y puedo aplicar la fórmula, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo, y eso resulta 900 metros. Muy bien, chicos. Vamos con una tercera. Velocidad, la distancia, que es la que nos pide, el tiempo, que también hay que convertirlo a segundos, ¿no? Dada la unidad de la velocidad. Y bueno, recién aplicamos nuestra fórmula, distancia es velocidad por tiempo, y eso resulta 3600. Bien, qué fácil. Vamos con una más. A ver, los datos entonces para este problema. La distancia, que es la que vamos a encontrar, el tiempo, y veo que la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en segundo. Por lo tanto, voy a convertir esa velocidad en metros por segundo. Ahí está nuestro factor de conversión, y resulta entonces que la velocidad de 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo, y eso lo pongo ahí, ¿no? Ya con las unidades correctas, ¿no? Correspondientes, aplico la fórmula. Distancia es velocidad por tiempo, eso ya lo sabemos, y tenemos la respuesta. Bien, jóvenes, seguimos con los problemas entonces. Vamos a identificar los datos. Tenemos la velocidad, la distancia, nuestra incógnita, el tiempo 5 horas, y habrá que convertirlo, ¿sí? Bueno, ahí está. Primero convertimos la velocidad. Voy a optar en este caso, ya que el tiempo está en horas, voy a optar por que la velocidad esté en kilómetros por hora. Entonces ahí están mis factores de conversión, y resulta entonces que 15 metros por segundo equivale a 54 kilómetros por hora. Entonces ahí está. Tengo las unidades correspondientes y podré trabajar la distancia.
Resulta entonces que la distancia es 270 kilómetros. Entonces, que quede claro que puedo hacer la conversión a lo que me parezca. Puedo convertirlo a metros, si es la distancia, por ejemplo. Puedo convertirlo de metros a kilómetros o de kilómetros a metros. Igual la velocidad, igual el tiempo, ¿no? A lo que me convenga. ¿Listo? Vamos con otro. Ahí tenemos. Identificamos los datos. En primer lugar, hay 72 kilómetros de distancia. Tenemos un primer tiempo de 2 horas. Tenemos entonces la primera velocidad que se obtiene con esos datos y que sería de 36 kilómetros por hora. Luego nos dice el problema que encontremos un tiempo en el cual se recorre una distancia de 400 metros, ¿no? Y con la velocidad anterior duplicada, ¿no? O sea, tenemos una velocidad segunda, una velocidad 2 de 72 kilómetros por hora. Bueno, con estos datos vamos a encontrar el tiempo respectivo, ¿no? Hacemos la conversión de la velocidad, dado que la distancia está en metros, por lo tanto buscaré su equivalente en metros por segundo, que en este caso sería 20, ¿no? 20 metros por segundo. Ahora sí, las unidades están correctas y podré realizar la operación. Entonces el tiempo será igual a la distancia entre la velocidad. Y bueno, ahí está. Nuestro tiempo será entonces de 20 segundos. ¿Listo? Vamos entonces con otra. Bien, jóvenes, vamos entonces con este problema. Dice, dado dos móviles que se mueven con una velocidad constante, hallar la distancia que los separa luego de 2 segundos. Entonces, viendo el esquema, vamos a decir que un móvil se moverá en esta posición y el otro se moverá en esta otra, ¿no? Habrá transcurrido un tiempo de 2 segundos para cada uno de ellos. Habrá una distancia para el primer móvil, una distancia de 1. De la misma manera, para el segundo móvil habrá una distancia de 2, ¿no? Y bueno, vamos a hallar la distancia que los separa. Vamos con los datos entonces. Para el móvil primero hay una distancia de 1. Tenemos una velocidad 1 de 8 metros por segundo y tenemos un tiempo de 2 segundos. Vamos a determinar esa distancia de 1 y eso sería 16, ¿no? Bueno, entonces si de 1 vale 16, entonces ese segmento sería de 8 metros, ¿no? Y bueno, vamos a hallar de la misma manera la distancia 2 y eso sería su velocidad, o sea, la velocidad del móvil segundo, que es 10 metros por segundo por el tiempo, que ya sabemos que también es 2 segundos, ¿no? Bueno, resulta entonces que la distancia 2 es de 20 metros. Por lo tanto, ya puedo determinar la distancia D, que es la que me interesa, por una resta simple, que sería la distancia 2 menos esa porción de 8 metros, ¿no?, que está en el esquema. Y bueno, resulta entonces que nuestra distancia pedida es de 12 metros. Muy bien, listo entonces. Ahora vamos a tratar sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no? Y para ello hay una serie de fórmulas que ya ustedes lo dominan y lo vamos a aplicar en los ejercicios. Primer problema, tenemos, ahí está, vamos a identificar los datos. Tenemos que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, la aceleración y nos piden qué velocidad final va a tener, ¿no?, con un tiempo de 4 segundos. Vemos que las unidades están correctas, entonces a trabajar con la fórmula, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula para hallar la velocidad final, dado que los elementos, los datos que necesito los tengo, ¿no? Y bueno, reemplazaré los valores, consideraré el signo positivo, dado que la aceleración es positiva, ¿no? Se debe entender que va aumentando, ¿no? O sea,
es un movimiento acelerado. Y bueno, haciendo las operaciones resulta de que la velocidad final es de 12 metros por segundo. Vamos con un segundo ejemplo. Identificamos los datos. Ahí está. Y nos utilizaremos la misma fórmula, dado que los datos me lo permiten, ¿no? Hago el reemplazo. También sigue siendo positivo por la razón de que es un movimiento acelerado o que la aceleración es positiva. Bueno, partimos del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0, así que se anula y resulta que la velocidad final es de 24 metros por segundo. Tenemos un tercer problema, identificamos los datos, se parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Tenemos un espacio de 125 metros que ha sido recorrido, tenemos una aceleración de 10 metros por segundo y el tiempo es lo que habrá que determinar. De todas las fórmulas que conocemos, utilizaremos la que más nos conviene, teniendo en cuenta los datos que tenemos, ¿no? Y para eso he escogido esta fórmula de aquí. Bueno, hago el reemplazo de los valores, hago las operaciones y resulta que el tiempo es de 5 segundos. Entonces, uno de los problemas que se nos va a presentar es de escoger la fórmula adecuada, ¿no? La fórmula más pertinente para encontrar nuestra incógnita. Vamos con este ejemplo nuevo y identificamos los datos, ¿no? La aceleración, ahora la velocidad inicial es de 4 metros por segundo, un espacio que tenemos que identificar y el tiempo de 2 segundos. Todas las unidades están conformes, ¿no? Por lo tanto, vamos a la aplicación de la fórmula y esta sería la adecuada, ¿no? Hago el reemplazo de los valores y resulta de que el espacio es de 11 metros. Muy bien, vamos con otra inmediatamente. Tenemos los datos que ven ahí, el tiempo y la velocidad, perdón, de cada uno de los móviles, ¿no? Separados por una distancia d. Como me piden la aceleración, entonces aplico la fórmula de la aceleración, que no es más que la variación de la velocidad en un determinado tiempo. Entonces, la velocidad 1, ahí está, la velocidad 2 o final sería esa, y el tiempo sería 3 segundos, ¿no? Entonces aplico la fórmula para la aceleración y ahí está la diferencia de velocidades entre el tiempo. Y eso resulta a 3 metros por segundo, ¿no? Así de sencillo. Vamos con una sexta. Igual me piden la aceleración, aplicaré la fórmula que ya hace un rato lo he visto. Y tengo que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, tengo este siguiente problema. Identifico los datos, velocidad inicial 0, ¿no? Parte del reposo, la aceleración 36 metros por segundo al cuadrado y el espacio de 0,2 kilómetros, que su equivalente sería 200 metros. Hago la equivalencia puesto que las unidades de la velocidad y de la aceleración están en metros también, ¿no? Entonces, o interviene el metro por último. Y bueno, me están pidiendo la velocidad final. Utilizo esta fórmula, ¿no? Hago el reemplazo de los valores y bueno, tengo entonces que la velocidad final es de 120 metros por segundo. Vamos con un siguiente. Ahí está el problema. Identifico los datos. Ahí están todos los datos. Y bueno, ya saben que tengo que hallar el espacio o la distancia, ¿no? Utilizo esta fórmula, ¿no? Que es la más adecuada dado los datos. Reemplazo los valores y bueno, resulta de que el espacio o la distancia es de 112 metros. Vamos inmediatamente con otro ejemplo.
Ahora nos pide determinar el tiempo de encuentro si ambos cuerpos parten del reposo. En el MRU teníamos una fórmula, ¿no? Y en el MRV también tenemos otra fórmula para esta situación, ¿no? Del tiempo de encuentro. Y esa fórmula es esta de aquí, ¿no? Entonces reemplazamos los valores, ahí está, 2 veces la distancia que los separa, sobre la suma de las dos aceleraciones. Bueno, realizo la operación y eso resulta que es de 10 segundos. Vamos con otra, ¿no? Del mismo ejercicio anterior. Vamos a determinar la distancia del móvil de menor aceleración, ¿no? Entonces, vamos a determinar la distancia. El tiempo es 10 segundos, que ya lo hemos determinado hace un rato. Y la aceleración del menor es de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, con esas fórmulas, perdón, con esos datos aplicaré, bueno, me piden, sabemos que parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0, por lo tanto, aplicaré esta fórmula, haré el reemplazo de los valores y resulta de que el espacio es de 50 metros. ¿Okay? Vamos con un siguiente problema. Nos pide determinar el tiempo de alcance si ambos móviles parten del reposo. Igual, como les dije, el MRV también tiene su fórmula propia para esta situación, ¿no? Siempre y cuando se parte del reposo, ¿no? Y ahí está la fórmula. Entonces, simplemente identificamos los datos. La separación de ambos móviles es de 100 metros. Las aceleraciones son de 6 y de 4, ¿no? Y bueno, reemplazo y resulta de que el tiempo de alcance es de 10 segundos. ¿Listo, jóvenes? Uno más del ejercicio anterior también nos piden la velocidad del móvil más rápido, ¿no? Entonces identificamos los elementos, los datos. Tenemos el tiempo que es de 10 segundos, que hace un momento lo hemos encontrado. La aceleración del más rápido es de 6 metros por segundo al cuadrado, parte del reposo, ¿no? Y queremos saber su velocidad final. Utilizo esta fórmula, ¿no? Y hago el reemplazo de los valores y tengo que su velocidad final es de 60 metros por segundo. Bien, chicos, hemos tenido algunos ejercicios clásicos de cinemática. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense bastante.